Quiero compartirles una palabra, si me alcanza el tiempo. Está en 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Pocas veces he predicado esta palabra aquí, este versículo, pero Dios me habló puntualmente de esto. Dice, David, 2 de Samuel capítulo 6, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios. ¿Puede repetir conmigo? El arca de Dios. Puede decirle a su vecino, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los dice, entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Puede decir conmigo, un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Cómo era el carro? Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas. Hicimos, se había armado una fiesta porque el rey David había decidido volver a traer el arca del Señor a Jerusalén. Ahora les explico un poco más. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se terminó la fiesta. Puede decir a su hermano, se terminó la fiesta. Iban todos cantando, saltando, y de repente ¡pum!, se murió y cayó muerto. Escuchen esto. Dice el verso 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Cuánto estuvo? Puede decir conmigo más fuerte, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Yo quiero declarar que Dios te va a bendecir a vos y va a bendecir a toda tu casa. Escuchen esto, aleluya. Y el verso 12 dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces fue David, dice, y llegó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Le damos un aplauso fuerte a esta palabra. Gracias, Jesús. Saben, yo me doy cuenta, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el secreto para que una iglesia prospere, para que una familia sea sana, para que las cosas fructifiquen en nuestras vidas? Yo les puedo dar un secreto, y entiendo según esta palabra que David entendía este principio también, y me hizo recordar esto a nuestros primeros días como iglesia. Esta iglesia no comenzó como es ahora, sino que comenzó con un grupo muy pequeño, y yo, un muchachito, mis hermanos también. Pero mi mamá, cuando nosotros éramos pequeños, ella tuvo la virtud de ser una anticipada en los tiempos. ¿Cuántas mujeres anticipadas en los tiempos hay en este lugar? Bueno, tienen un entusiasmo bárbaro. A ver, ¿cuántas mujeres anticipadas en los tiempos hay aquí? Entonces mi mamá me mandó a estudiar a mí a los 6 años piano. Y yo estudié un poquito, me costaba porque era muy chiquito, era bastante vaguito, como todo chico de 6 años, quería jugar a la pelota, y ella decía que nosotros teníamos que aprender música porque Dios nos iba a utilizar para servir y para adorar, y Dios nos iba a levantar como adoradores. Así que fue muy visionaria en eso. A los 7 años comenzó a tocar la batería en la iglesia, siendo muy pequeñito, y luego comencé a los 11, 12 años a tocar el piano en la iglesia.
Y así comencé después a cantar y así fue mi vida en el servicio del Señor. Pero hubo una marca que siempre Dios tuvo con nosotros y esa marca siempre ha sido la presencia de Dios. Esta iglesia no se levantó por un gran predicador o nunca se ha destacado por grandes predicadores, sino por la marca de la presencia de Dios. Y desde muy pequeños adorábamos al Señor con nuestros instrumentos y tocábamos música y aprendimos a descubrir este valor de la presencia de Dios. Hay algunos que les gustan las enseñanzas, hay algunos que les gustan recibir una prédica, que les gustan los seminarios o que les gusta el evangelismo, pero saben, yo descubrí un tesoro en la presencia de Dios y por eso me identifico mucho. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia, aparte de Jesús, es el rey David. David es maravilloso, David tiene un corazón tremendo, David es un adorador, David es un hombre que ama la presencia de Dios. ¿Habrá alguien aquí que ama la presencia de Dios en este lugar? Y cada vez que hablo de la presencia de Dios, para mí es tan importante. Y como iglesia, yo creo que este es el lugar de su presencia, que su presencia no estaría aquí, mis palabras serían vanas, mis palabras no servirían. Saben, David pasa por todo un proceso con el arca de Dios. ¿Se acuerdan del arca, verdad? En el congreso vimos, el pastor Félix nos mostró un poco del arca, que todavía la tenemos por aquí, que es simplemente un simbolismo de lo que era el arca del pacto, el arca de la alianza que el pueblo de Israel tenía, que había sido mandado a construir allí con el gran hombre de Dios Moisés en el desierto. Y ese arca de la alianza era una caja de madera recubierta en oro y arriba tenía 2 querubines, 2 ángeles y sobre la tapa, y dentro tenía las tablas de los mandamientos y la vara de Aarón y los panes de la preposición. Y todo eso, mis hermanos, tenía un simbolismo. Pero dice la Biblia que sobre ese arca reposaba la gloria manifiesta de Dios. Dios hablaba con Moisés ahí en ese lugar donde estaba el arca, en el lugar santísimo, allí donde reposaba la presencia de Dios. Mis hermanos, pero vemos algo muy curioso en este pasaje. Es que David dice que el arca se la habían robado. Esto no lo leímos, pero el arca se la habían robado los filisteos y otros enemigos, por como era un artefacto grande de oro, muy valioso. Era el arma secreta que tenía Israel. El arma secreta del pueblo de Dios es la presencia de Dios. Alguien me dice amén a eso. El arma secreta de un hijo de Dios no son los recursos, es la presencia de Dios sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice: oh, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y la presencia de Dios estuvo con ellos, pero fue robada. La presencia de Dios, el arca que representaba la gloria de Dios, en algún momento fue robada del pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que los filisteos pusieron el arca allí en los templos que ellos tenían, donde estaban los dioses paganos que ellos tenían, las estatuas y los demonios que ellos adoraban. Pero dice la Biblia que el arca del pacto, la presencia de Dios, comenzó a hacer desastres en el pueblo filisteo. Dice que ellos iban y las estatuas que ellos tenían de los dioses de ellos, que eran demonios, dice que aparecían con las cabezas cortadas, que aparecían destruidos, que comenzaron a tener plagas de todo tipo, enfermedades, maldiciones. Quiero decirte que no hay demonio, que no hay brujo, que no hay hechicero que pueda contra la presencia de Dios. Que cuando la presencia de Dios entra a un lugar, todo demonio tiene que huir. Aleluya. Todo hechicero tiene que caer a los pies de Cristo. Alguien me tiene que decir amén en esta tarde. Por eso, desde que comenzamos esta congregación, el pilar de esta casa es buscar la presencia de Dios. Por eso los viernes para mí son fundamentales. Y siempre trato de estar yo los viernes, porque los viernes son esos días donde, todos los días, pero los viernes especialmente, en donde oramos y clamamos y adoramos a Dios y cuidamos la presencia de Dios. Pero a Israel le habían robado la presencia de Dios y ahora David decide recuperarla y la recuperan. Escuchen esto. Es tiempo de recuperar la presencia de Dios que se fue de tu casa hace tiempo. Es tiempo de recuperar la presencia de Dios en tu célula. Es tiempo de recuperar la presencia de Dios en tu casa. Es tiempo de que vuelva la presencia de Dios a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio. ¿Alguien me está entendiendo? Ellos sabían que la presencia de Dios era el arma secreta de Israel. ¿Saben? Pero dice la palabra que estaba todo muy bien y que recuperaban el arca y iban camino a la ciudad de Jerusalén, iban todos felices.
Y de repente, dice la palabra, que pusieron el arca sobre un carro nuevo. Y aquí hay un principio, mi hermano, de las Escrituras, porque nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra, tenemos que ser conocedores de lo que la palabra del Señor dice. Hay tanta gente por ahí inventándose doctrinas nuevas y cosas que a ellos les parece. Yo anoche le decía a los muchachos que el riesgo de nosotros quedarnos solos es que nos perdamos. El riesgo de nosotros quedarnos solos es que inventemos nuestras propias reglas. Y Dios nos llamó para ser un cuerpo, Dios nos llamó para ser una iglesia. ¿Alguien me está entendiendo? Que no hay, escúchenme bien, no vas a poder encontrar tu propósito fuera del cuerpo de Cristo. Es que yo tengo un propósito, hermano, es que Dios me levantó a mí como siervo, dijo así, pero el tiempo del llanero solitario ya se terminó, mi hermano. Es que Jesús dijo, estos, Señor, que tú me diste, yo los cuidé y los envió como un cuerpo, los envió como un grupo, los envió como un equipo. Esta es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, trabajamos juntos en unidad, y el peligro es que cuando nos quedamos solos, nosotros inventamos nuestras propias reglas. Cuando nos quedamos nosotros solos, inventamos nuestra propia iglesia. No, yo creo que esto no es así. Yo creo que esto es de esta forma. Yo creo que no hay que ofrendar ahí. No, yo creo que mejor en mi casa. Yo creo que mejor es hacer aquello. Usted cree. ¿Saben? David cometió un grave error. ¿Qué cometió David? Un grave error. David siendo, dice la Biblia, le llama a David la lámpara de Israel. Tremendo. David, un hombre sabio. No hubo rey como David en Israel. Tremendo, pero cometió un error. Se olvidó de algo. Porque hacía tanto tiempo que ellos no tenían la presencia de Dios, escúcheme bien con atención esto, que decide enviar el arca en un carro nuevo tirado por bueyes hacia Jerusalén. Y eso fue un grave error, porque la palabra de Dios decía, la ordenanza de Dios sobre el arca era que solamente los sacerdotes podían llevar el arca sobre los hombros. Sé que algunos tal vez no son conocedores de la Biblia, pero yo te lo cuento. Dios le dijo, solamente los sacerdotes consagrados a Dios pueden llevar sobre los hombros. Así que iban los sacerdotes, uno acá, otro acá, el otro acá, con esas varas. Y ellos tenían que llevar caminando ese arca sobre los hombros. Y hay algún comentario bíblico que dice que ¿cómo hacían para llevar tantos kilómetros de ese arca? Es que en un momento ya no eran ellos, sino que el arca los llevaba a ellos. Y saben, dice que Usa tuvo una buena intención. Mi hermano, nosotros no podemos vivir de buenas intenciones nada más. Hay gente que viene a la iglesia y tiene buenas intenciones, y por tener buenas intenciones a veces cometemos errores. Tenemos que aprender a seguir la dirección de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso David comete un grave error y se inventa una regla. Dice, bueno, tal vez no pasa nada, llevemos el arca así, en ese carro nuevo, está lindo, me gusta, creo que Dios no le va a importar esto. ¿Saben? El error de David le costó la vida a uno de los que estaban ahí. Dice que para que el arca no se caiga, escuchen esto, porque dice que los bueyes tropezaban y en un momento, me imagino, la carreta comenzó a tambalear. Así que este muchacho llamado Usa dice que intentó hacer algo bueno. ¿Qué intentó hacer algo? Bueno, y puso su mano para que el arca no se caiga, y dice que automáticamente cayó el furor del Señor sobre él y cayó muerto en aquel lugar. Se acabó la fiesta, se terminó la fiesta, porque, escuchen mis hermanos, David comete un error. La culpa no era, como dice mi mamá, un dicho, no está en la Biblia, pero dice ella, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. ¿Nadie sabía ese dicho? Ya se sabe uno nuevo. La culpa no era de Usa, la culpa era de David. Y David lo sabía, dice, se entristeció porque hizo mal las cosas y se asustó. Mis hermanos, hay un principio aquí. Nosotros no podemos sostener la presencia de Dios, pero la presencia de Dios sí nos puede sostener a nosotros. Aleluya. La presencia de Dios puede sostener a tu familia. La presencia de Dios puede sostener tu casa. La presencia de Dios es la que nos sostiene de pie. La presencia de Dios es la que te sostiene en medio de las crisis. La presencia de Dios es la que te sostiene en medio de los peores momentos. La presencia de Dios es la que te va a sostener en el momento más duro que la vida pueda traerte. Aleluya. Él no podía sostener a Dios, pero Dios sí lo podía sostener a ellos. ¿Alguien me puede decir amén? Escuchen, por no seguir la palabra de Dios, otro pagó las consecuencias. ¿Saben? Este libro, esta palabra de Dios tan importante para nosotros, puede salvarnos de muchos dolores de cabeza. Este libro, dice la palabra, meditarás de día y de noche en él.
¿Saben? Y David se olvidó de este principio tan importante por haber descuidado la presencia de Dios. ¿Saben? La presencia de Dios no va sobre carros nuevos. La presencia de Dios va sobre los consagrados. La presencia de Dios va sobre hombros consagrados. Aleluya. Quiero decirte que la iglesia, mis hermanos, no se sostiene por una pantalla más grande o por un púlpito más grande o por músicos, sino que la iglesia se sostiene por la presencia de Dios. Quiero decirte que tu matrimonio no se va a sostener por un mejor sueldo, por un viaje o por lo bonito que sea, sino que el matrimonio se sostiene porque Dios está en medio de nosotros. Si Jehová no edifica la casa, entonces en vano trabajan los edificadores. Que nuestra vida se sostiene por la presencia de Dios, que solamente Él nos puede sostener y mantener de pie. ¿Cuántos lo creen? Ahora, quiero decirte algo. Saben, yo creo que me extraña de David. David siendo un adorador, David siendo un entendido de la presencia de Dios, David que conoce a Dios, que conoce el corazón de Dios. ¿Saben qué presiento aquí? Que David se acostumbró a la presencia de Dios. Se acostumbró. Dijo, bueno, no pasa nada. Bueno, un carrito nuevo, no pasa nada. Y a veces nosotros somos así con Él. Nos acostumbramos. Bueno, no pasa nada si no voy un viernes. No pasa nada si no voy un domingo y me quedo viendo la despedida de Riquelme. Ustedes no saben porque son todos de River como yo, muy bien. Pero ahora están, es una broma, están ahí los... Yo digo que, ¿qué partido juegan? Digo, no, en la despedida de Riquelme van a perder contra River también. Hasta en la despedida van a perder. No pasa nada si dejo de ir a la iglesia. No pasa nada si dejo de orar. No pasa nada si cometo por allí un pecadillo. No pasa nada y nos descuidamos y cuando nos dimos cuenta nuestro corazón se enfrió. No pasa nada si hablo mal, no pasa nada. Nos acostumbramos a la presencia de Dios y ya nos sentimos y nos olvidamos de que la presencia de Dios es sagrada. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben? Pero lo central de este mensaje, dice la palabra, después de toda esta tragedia que pasó por un error de David, dice la Biblia que hasta David tuvo temor, dijo, no, esto no, vamos a suspender todo y no vamos a traer el arca a Jerusalén. Pero dice la Biblia que decide llevar el arca, la presencia de Dios. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. Vamos otra vez. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. Y decide David llevar la presencia de Dios santa a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom geteo, de la tierra de Gad. Posiblemente no era del pueblo de Dios. Posiblemente Obed-Edom no era de los hijos de Israel, era de Gad. No se sabe bien, pero posiblemente algunos dicen que Obed pudiera haber sido del pueblo de los filisteos. De allí vienen de Gad, vienen por ejemplo los gigantes. Goliat venía también de la zona de Gad. ¿Saben? Pero Dios escoge a este varón. Yo creo que David, por alguna razón, escoge esta casa, la casa de este hombre, para llevar allí la presencia de Dios. ¿Saben? Yo no sé si Obed-Edom seguramente no era perfecto. Obed-Edom seguramente era un hombre corriente. Me imagino que después de lo que había pasado, que el arca había matado a uno, nadie quería tener esa presencia en la casa, ¿verdad? No, lleva la voz, está bien, no hay ningún problema. No hay drama, yo te la presto unos días. Pero dice que David le dice, usted se me queda acá, me guarda y me cuida la presencia de Dios. Hoy yo quiero decirte que Dios te eligió para que cuides la presencia de Dios. Que en esta noche vas a salir de este lugar tan lleno de la presencia de Dios. Y Dios está buscando una casa para que cuiden su presencia. Dios quiere levantar una iglesia que cuide la presencia de Dios. ¿Saben? Mi asignación, mi máxima preocupación como iglesia, no solamente las almas, sino es cuidar la presencia de Dios. Porque mientras la presencia de Dios esté en este lugar, las almas van a venir, las sanidades van a pasar, los milagros van a ocurrir a través de su presencia. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, Dios está aquí. Yo quiero invitar a los músicos que me acompañen en los últimos minutos de esta administración. Esta mañana fue algo tremendo. ¿Alguien vio la transmisión de la mañana? Estaban durmiendo ustedes. Los perdono. ¿Saben? Ayer iba caminando por Alem
Y me cruzo un hermano que viene hace 3 meses. 3 meses. Diga conmigo 3 meses. Hace 3 meses que él viene a la iglesia. Se llama Félix, es un hermano venezolano. Muchos dramas y problemas él en su vida. Y saben que me abrazó en la calle. Pastor, te voy a contarte un testimonio. Estoy feliz. Dice, es tremendo y quiero contar el testimonio porque él en la semana no puede llegar por su trabajo, pero mañana voy a la mañana, pastor, y cuento el testimonio. Eso me llenó tanto el corazón porque yo estaba por ahí tratando de comprar unas cositas que nos faltaban acá y me dio ese abrazo y me llenó tanto el corazón porque hacía unas semanas que él vino a la iglesia llorando, un miércoles de milagros. Vino llorando, clamando, decía, pastor, a mi hermana le diagnosticaron una enfermedad incurable, una enfermedad de muerte. Le dijeron que vayan a buscar dónde, pero ya mi hermana se moría. Una enfermedad que se llama ELA. Muy incurable le dijeron que era la enfermedad y el médico le dio el peor diagnóstico, pero oramos aquí con fe y le creímos al Señor. Y hoy dio el testimonio de que Dios hizo un milagro, que 1 en 100,000 personas se sanan de eso y Dios la sanó por completo. La mujer está sana, más viva que nunca, está libre de toda enfermedad. Eso solo lo hace la presencia de Dios. Escuche, esta mujer está en Venezuela y nosotros oramos desde aquí. ¿Qué doctor puede sanarte a miles de kilómetros de distancia? Solo la presencia de Dios. No es el pastor, no es la pastora, es la unción del Espíritu Santo que está aquí. Por eso yo estoy declarando que los milagros no van a parar de acontecer en este lugar. Que esta iglesia será conocida como una iglesia de grandes milagros, donde los enfermos serán sanados, donde los cautivos serán libres. Pero quiero tratar de cerrar esto. ¿Saben? Obed-edom llegó a aquel lugar y la presencia de Dios llegó a su casa, a la casa de este loco Obed-edom. ¿Saben? Yo creo que Dios no te escoge por lo que sos, sino a pesar de lo que sos. Tal vez alguien diga aquí, yo no merezco la presencia de Dios, yo soy un loco. ¿Saben? Dios te escogió en esta tarde para decirte, quiero ir a tu casa. Quiero ir a tu casa. Alguien me puede decir amén. ¿Será que estás dispuesto a recibirme en tu casa? A recibirme adentro de tu vida. Eso se llama gracia, mis hermanos. Y dice la palabra que la presencia de Dios en aquel lugar llegó a la casa de Obed-edom. Y Obed-edom, escuche bien esto, tuvo que preparar su casa. Yo estudié un poco más en profundidad de esto y me fui a varias literatura de este pasaje que no está en la Biblia, y los estudiosos hebreos dicen que Obed-edom tuvo que hacer una limpieza en su casa. Él tuvo que ordenar, porque imagínense que el nuevo integrante de la familia iba a ser la presencia de Dios, así que no podía estar en la casa así nada más. Es como cuando viene un invitado a mi casa. Yo a veces le digo a la pastora, mira mamá que viene un pastor como de Estados Unidos o de algún lugar. No, hay que limpiar la casa, dice. ¿Cómo no me vas a avisar? No, urgente. Yo me imagino que como la presencia de Dios iba a llegar, ellos se pusieron a ordenar todo. Ellos se pusieron a limpiar todo. Comenzó a haber un tiempo de reforma en la casa. Obed-edom tomó una decisión de honrar al Señor, de honrar la presencia de Dios. Y escúcheme bien esto, aprovechó la oportunidad de que Dios iba a entrar en su casa. Usted no puede desaprovechar la oportunidad. ¿Alguien me está entendiendo? Esta noche es la oportunidad de que Dios cambie tu vida. Usted puede dejar que la presencia de Dios pase. Usted puede decir, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo no me voy de aquí si Dios no me bendice. Yo no te suelto si no me bendice. ¿Alguien me está entendiendo? Obed-edom aprovechó la oportunidad. Yo quiero que usted me ayude a predicar. Mire a su vecino y le diga, aprovecha la oportunidad que Dios te está dando. ¿O vas a dejar pasar una vez más? ¿Una vez más vas a dejar que la presencia de Dios pase? ¿O vas a decirle, Señor, quiero que entres a mi casa, quiero que entres a mi vida? Y dice la palabra que Obed-edom decidió honrar a Dios. Y honró Obed-edom con lo mejor que tenían. Y la misma presencia que mató a Usa, dice que bendijo la casa
de Obed-Edom. Y bendijo no solamente a él, sino a todos los que estaban en su casa. Mis hermanos, vienen días de limpieza profunda en tu casa. ¿Alguien me está entendiendo? Vienen días donde Dios va a venir a tu casa y hay que limpiar profundamente. Hay que alinearse con Dios. Tiene que haber cambios profundos. Mis hermanos, tuvo que renunciar a lo viejo, tuvo que cortar con un montón de cosas y preparar aquel lugar para que la presencia de Dios habite. Cuando la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom, todo cambió. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente que está luchando cómo hacer para cambiar a su familia, cómo hacer para que las cosas funcionen. Quiero decirte, lo que tenemos que hacer es traer la presencia de Dios a nuestra casa. Quiero decirte que cuando la presencia de Dios llega, el diablo huye. Que cuando la presencia de Dios llega, los demonios corren. Quiero decirte que cuando la presencia de Dios entra a tu casa, la enfermedad va a tener que salir corriendo. La enfermedad va a tener que salir corriendo. La presencia de Dios va a inundar tu vida. La presencia de Dios lo llena todo. Va a funcionar. Lo que no funciona, te va a funcionar. ¿Alguien puede darle un aplauso fuerte? ¿Saben? Pero Obed-Edom tomó un compromiso con Dios. ¿Puede decir conmigo? Compromiso. Dijo, ok, yo recibo la presencia de Dios en mi casa. Yo quiero la presencia de Dios aquí. ¿Estás dispuesto a tomar un compromiso con Dios para que Él habite en tu casa? Se comprometió y dijo, yo quiero esa presencia. Que te falte todo, pero no te falte la presencia de Dios. Mi hermano, no tengas miedo a perder algo para ganar la presencia de Dios. Hay gente que tiene, yo me imagino a Obed, no sé cuál habrá sido la conversación que habrá tenido con su esposa, pero yo me imagino que eso habrá sido bravo, porque cuando un hombre no le consulta a su esposa, se mete en problemas, ¿verdad? No, es que traje esta cosita acá que, mi amor, no te preocupes que esto va a estar acá en la pieza, no va a molestar a nadie. Me imagino que la mujer tal vez lo habrá retado. Tal vez le habrá dicho, ¿cómo se te ocurre traer eso? Es un peligro, están los chicos aquí, ese artefacto mató a muchas personas. Obed-Edom no buscaba estar bien con las personas, buscaba estar bien con Dios. Y quiero decir, hoy alguien me escribió por Instagram, por Facebook, no sé por dónde, recibo muchos mensajes. Y alguien me contaba y me decía, empezamos a ir a la iglesia y en mi casa se enojaron, en mi casa se ofendieron, en mi casa comenzó de la nada. Dice, y claro, es un ataque espiritual a la presencia de Dios. Porque cuando alguien trae la presencia de Dios a su casa, el enemigo por supuesto que se va a levantar. Pero no tengas miedo, porque si la presencia de Dios está en tu casa, no te va a faltar nada. Que si la presencia de Dios está en tu matrimonio, en tu familia, nada te faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice la palabra. Yo lo declaro sobre tu vida. El Señor es tu pastor, la presencia de Dios está en tu vida, todo va a estar bien. Nada te faltará, nada te faltará, nada. ¡Ay, qué tremendo! ¡Oh! Prometo que termino en 2 minutos. La unción que usted honra es la unción que usted recibe. Obed-Edom dice que honró la presencia de Dios. Dice, y Dios bendijo toda su casa. Toda su casa. En 3 meses. Yo quiero profetizarte que si le das el lugar a la presencia de Dios, en 3 meses todo va a cambiar en tu vida. O alguien debería levantar su mano. Yo quiero declarar que los próximos 3 meses que vienen van a ser tremendamente sobrenaturales. Tus hijos comenzarán a orar. El matrimonio va a cambiar. La economía te va a cambiar por haber traído la presencia de Dios a tu casa. O tu familia se convertirá en una familia de oración. Dios comenzará a invadirlo. La presencia de Dios los va a inundar. Comenzará a haber convicción de pecado, perdón. Va a comenzar la paz a reinar en tu casa por haber traído la presencia de Dios. En 3 meses todo va a cambiar. En 3 meses, en 3 meses abrazarás tu milagro. Alguien puede decir amén. Oh, aleluya, 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 aleluya. Alguien puede ponerse de pie y adorar al Señor. Oh, gracias Jesús. Puede levantar sus manos en alto.